Miércoles 18 de noviembre, queda cada vez menos para fin de año, un mes y medio, ¿no? Y como siempre en la Argentina, por lo menos de que yo tengo memoria, llega fin de año y viste ese momento de decir, bueno, un poco de paz después de este año, cuarentena, pandemia. No, empieza a crecer el nivel de bolonqui en la Argentina. ¿Por qué? No lo sé, pero vamos a estudiarlo hoy en el programa, porque te cuento, lo tenemos acá, sentado en el estudio, a mi gran amigo y profesor Javier Lafuente, vino acá en persona, firme. Nos ayuda a demostrar esto de empecemos a encontrarnos, ¿no? El gobierno nos tuvo encerrado 240 días y al final somos de uno de los países récord en tema de pandemia. Lo tenemos a Gustavo López para charlar también de lo que está pasando, sobre todo en China y la demanda de los países asiáticos, ¿no? Creo que ahí, más los aumentos de precios y todo, bueno, alguna compensación a todas las que nos pasan en el campo. Alejandro Godoy para hablarnos también de la lluvia, ¿no? Esta niña confirmada, ya no tan débil, y la posibilidad de que se pueda rajar en el tiempo y nos deje tiempo libre. Pero vos me dirás, che, Gaucho, pero acá lo que necesito saber es qué pasa con el impuesto a la riqueza, me va a afectar o no. Esto que está haciendo la Cámpora y el gobierno es el principio de una serie de leyes que van a seguir viniendo. Bueno, si es así, como me atajo. Y vos dirás, ¿cómo lo vas a atajar todo esto? Lo voy a atajar con otro gran amigo, Agustín Echevarne, maestro de las ciencias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Un placer. Un placer tenerte como siempre, máster. Y queda la invitación, ya sabés, cuando andes por el centro o lo que sea, acá está la butaca para venir y estar acá con nosotros. Agustín, bueno. La semana que viene también, no tengo problema. Bien, impecable, me encantó. Dale, excelente, excelente. Agustín, me preocupa, recién tenía dando vuelta un video, no alcancé a mandártelo, ¿no? Un video bastante simbólico. Un tipo con la, viste, con el coso este protector, nunca me sale la capucha esta, y el tipo con una bronca bárbara, acá estamos en el Congreso para bancar a Cristina en esto del impuesto a la riqueza y que se mueran los ricos. Claro, cuando ocurre eso, se nos desconectó, señor director, lo maté con la pregunta. Ahí está, volvió. Cuando escuché todo eso, y por supuesto, esta es una muestra de muchas, dije, qué profundo que es el tema, ¿no? Porque más allá resumímelo porque se me cortó un segundo. Sí, no, a ver, me preocupa, además del impuesto a la riqueza, que se empiece a ver en la sociedad como algo justo. ¿Me entendés? Como diciendo, o sea, no, a ver, si hay un tipo que le sobra guita, es lógico que venga Cristina, le saque un poquito y nos lo reparta todo, ¿me entendés? Esa es la parte más difícil, la parte cultural en todo esto. Entonces, bueno, un poco dando vuelta en esto filosóficamente y también qué impacto pensás vos que puede ocurrir con este impuesto. Mirá, vamos, si querés empezamos por lo filosófico. Dale. Acá tenemos un problema que es la esencia de por qué anda mal la Argentina. La esencia de por qué anda mal la Argentina es porque reemplazamos la cultura de nuestros abuelos, que es la cultura que surgió de la evolución de la humanidad, que llegaron a estas tres grandes religiones, al cristianismo, católicos, etcétera, los judíos, los musulmanes, etcétera, y esa moral era lo que la izquierda llama la moral burguesa. Y esa moral era no robar, no matar, no mentir, no envidiar, ¿sí? Eran pecados capitales. Entonces, sin embargo, se reemplazó esa moral por una nueva moral de izquierda, que es la moral de la justicia social. Y la justicia social es que te dice, si vos tenés necesidades, tenés derecho a quebrar los mandamientos. Tenés derecho a usurpar una propiedad, tenés derecho a romper la vidriera, tenés derecho a romper las veredas y tirar piedras a los policías, y todo eso se justifica con la moral de la justicia social. Con esa moral de la justicia social podés entonces robarle a los ricos para repartir a los pobres. Entonces esa moral está justificada. Es todo lo contrario de lo que diría Jesús, o lo que diría Mahoma, o lo que dirían los grandes profetas. Pero es toda una evolución de la humanidad, que fueron construyendo una moral que permitió el desarrollo del capitalismo. En cambio, la moral de la justicia social destruye todo, y por eso tenés después una amplísima corrupción. Porque una vez que destruiste la moral de no robar, ¿dónde está el límite? Una vez que permitís que si vos tenés derechos porque sos necesitado, ¿dónde está el límite? ¿Quién pone el límite? Lo ponen los políticos. Y entonces tenés una sociedad conflictiva. Eso es lo profundo, esa es la parte filosófica del asunto. Pero si querés vamos también a la parte puntual, porque no les va a funcionar. ¿No les va a funcionar? Espantoso. Dale, a ver, ¿por qué no va a funcionar? Porque, de hecho, no es que no funciona mal y ya tenés los efectos negativos que son muy grandes. Los principales efectos es que se van los capitales.
Pero no solo eso, se van los capitalistas. Entonces se fueron, por ejemplo, los 7 grandes unicornios. O sea, de las 7 empresas más exitosas de la Argentina, la más exitosa de toda la historia de la Argentina es Mercado Abierto. Y se nos fue Carlos Galperín, Marcos Galperín. Sí, sí. Pero también se conjugó, ya se van los 7. Y cuando se van, deciden inversiones, sobre todo en otros países. Por ejemplo, Galperín invirtió ahora 750 millones de dólares en Brasil y no en Argentina, para hacer una flota de aviones de carga. Bueno, ese tipo de cosas es espantosa, pero hay que entender por qué. Porque es muy simple, ya no te cobran sobre las ganancias. Con este impuesto te pueden sacar más, y de hecho lo hacen, más del 100% de las ganancias. Entonces, si te sacan más del 100% de las ganancias, por más que te digan que es por única vez, no es por única vez, porque bienes personales lo pusieron por única vez y quedó para siempre. Y te están cobrando sobre lo mismo, porque este es un impuesto exactamente igual que bienes personales. Graba lo mismo, le ponen otro nombre, pero es lo mismo, te están grabando el patrimonio. Ni siquiera el patrimonio, te graban los activos, con lo cual es todavía más grave aún. Es decir que es realmente increíble lo que están haciendo por el daño. Fíjate lo que va a pasar. Lo que va a ocurrir es que este impuesto es inconstitucional. Por lo tanto, no lo va a pagar nadie. Todas estas grandes fortunas, que no son grandes fortunas, fíjate que son todas mentiras que te van poniendo. Te dicen es un aporte solidario. Mentira, es un impuesto. No es un aporte solidario que uno lo hace por solidaridad. No, es un impuesto que te lo cobran poniéndote una pistola en la cabeza. Es un robo. Y te sacan lo que tal vez acumulaste durante 20 años. O sea, te pueden sacar hasta el 5% de lo que acumulaste durante 20 años. O sea, no solo te sacan la ganancia este año, sino parte de lo que habías hecho antes. Por supuesto es inconstitucional. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a litigar. ¿Vale? Lo que van a ganar son los abogados. Los grandes estudios de abogados ya están analizando el tema y todos te aconsejan no pagar. Y no solo eso, una vez que haces un juicio por el impuesto a la riqueza, que es este impuesto que ahora lo llaman aporte solidario, no sé cómo lo quieren llamar, vas a hacer también un juicio por bienes personales, sobre todo por bienes personales que pagás en el exterior, porque tiene una alícuota diferente y por lo tanto afecta el principio de equidad. Es decir, que no solo no vas a cobrar por este nuevo impuesto, sino que además vas a perder por bienes personales. Y encima se te van a ir capitales, que ya se están yendo, y capitalistas. Y lo siguiente que se te van son los jóvenes brillantes que tenemos en Argentina, ingenieros, médicos y demás. Es una situación de terror lo que estamos sufriendo en Argentina, y este es un año horrible, porque no solo es la caída del PBI de 12 puntos, sino que la pobreza va a subir probablemente arriba del 50%, y 2 de cada 3 jóvenes van a ser pobres. Sí, la situación en Argentina es dramática. Ahora, sin embargo, creo que al final tenemos un cuento feliz para dentro de 4 años, porque la gente está aprendiendo que esto es un verdadero desastre. Decime una cosa, viste que al principio ellos hablaban, tenían el relato, no, porque le pega 10.000, somos 44 millones. Entonces, claro, alguno diría, viste, alguno incluso que no sea de izquierda dice, bueno, si pagan 10 no pasa nada, qué sé yo. Pero el tema es, por ejemplo, en el sector agropecuario ya se está viendo que un contratista que a lo mejor tiene una chacrita de 50 hectáreas, pero el tipo labura de contratista, tiene 2 cosechadoras grandes, tiene tractores, invirtió en buenos fierros para ser un tipo eficiente. Claro, si lo agarran con todo eso, alguno decía, voy a tener que dejar una cosechadora para pagar esto, voy a tener que venderla, que por supuesto, te imaginas que si todo el mundo vende cosechadora, no va a haber compradores, nadie la va a querer comprar, va a bajar el precio, es decir, ¿vos pensás que realmente esto atado al tipo de cambio, atado a la devaluación de la moneda, afecta? Porque ni siquiera es constante en dólares, esto es en plata, con lo cual es ¿cómo lo ves? Yo creo que lo que van a recaudar va a ser muy, muy poquito. Y de nuevo lo que te digo es que van a recaudar menos porque se les van a caer otros impuestos. Porque además, como se te cae la inversión, al caerse la inversión, porque hay gente que invierte menos, por supuesto, hay muchos que se van de la Argentina, como el caso que te mencionaba de Marco Galperín, porque es conocido, salió en todos lados. Hay un montón que no son conocidos, que son miles, que también se están yendo al Uruguay. Estamos desarrollando el Uruguay y el Paraguay con capital argentino. Esa es la realidad. Están combatiendo el capital y el capital se va. Y por supuesto, en Uruguay lo reciben con los brazos abiertos, te proponen no pagar impuestos por 10 años, o sea, hacen todo lo contrario de lo que nosotros hacemos y el capital argentino se está yendo al Uruguay. Entonces vas a ver un Uruguay que va a crecer más rápido que la Argentina, no tengas ninguna duda en la próxima década, pero ninguna duda. Acá combatimos el capital y allá seducen el capital. Entonces imagínate, el capital se va a donde tiene más renta y donde lo tratan mejor. Acá te tratan como delincuente y los delincuentes son los que están en el gobierno. Entonces estamos en un problema muy serio. Pero de nuevo creo que eso va a ir cambiando por el impacto que va a tener
en las encuestas, que ya lo está teniendo, y después en las elecciones el año que viene, y después en el 2023. Yo creo que la Argentina va a empezar a recuperarse antes del 2023, cuando ya se vea que las encuestas empiezan a cambiar, porque ya están cambiando, y que el electorado, o sea, el público en general, quiere un cambio verdadero. No lo votaron a Macri el año pasado porque el cambio que querían era un cambio verdadero y se sintieron traicionados. Pero esa idea de que quieren cambiar existe, está en la sociedad, se va a multiplicar. El efecto que están teniendo, ahora están quebrando cientos de miles de empresas, o sea, más de 100.000 empresas van a quebrar este año. Han fundido una cantidad de gente, han violado las libertades de una manera descomunal, han producido muertos, ¿no? Por ejemplo, Mauro Ledesma, un chico de 23 años que murió por cruzar a nado el río Bermejo para ir a visitar a su hija porque no la dejaban, a su hijita, porque no la dejaban ir a visitarla. O sea, los efectos que ha tenido esto es espantoso. Ya tenemos hoy, en cantidad de muertos, somos el cuarto país del mundo en mayor cantidad de muertos por millón de habitantes si excluís Andorra y San Marino, si no somos el sexto, ¿no? Es decir que es un desastre lo que han hecho en salud, es un desastre más grande todavía lo que han hecho en economía, y el impacto que van a tener en mortalidad infantil y demás por la caída de la economía no lo van a medir, pero va a ser muy, muy fuerte también, con lo cual la verdad es que ha sido uno de los peores gobiernos de toda la historia. Agustín, te hago la última para que me ayudes un poquito. A ver, tratá de pasarle un filtro a todo lo que yo te digo, ¿no? Pasarle un filtro, pasarlo por el hemisferio derecho, ¿no? Porque lo primero que te voy a decir, te voy a hablar del ministro Guzmán, entonces normalmente lo vas a llevar por el hemisferio izquierdo y ya le... Ahora, claro, entonces por eso te digo, vamos a ponerle un filtro, vamos a tratar de mirarlo con el vaso medio lleno. A ver, Guzmán en el fondo, en medio de toda esta banda, ¿no da la sensación de que por lo menos se dio cuenta y dijo, muchachos, tenemos que bajar el gasto público, tenemos que bajar el déficit fiscal, y miró los 4 puntos que siempre aprendí de vos y de muchos, que son los puntos más pesados dentro de lo que es el gasto público? Por supuesto, vos me dirás, bueno, los jubilados, que yo, bueno, pero no les está diciendo a los jubilados no les voy a agarpar. Dice, mire, voy a tener que acomodarlo a la realidad de lo que ingresa, lo cual es una verdad, porque si lo acomodás a la inflación nadie la paga. Entonces, ¿vos cómo ves eso? ¿Lo ves con un dejo de esperanza de que se pueda por lo menos normalizar un poquitito las cosas? La verdad es que no. Okay. La verdad es que no, porque primero porque en una entrevista pública el propio Guzmán dijo, ¿y por qué tengo que bajar el gasto público? O sea, le preguntaban, pero creo que fue, bueno, no importa quién fue el periodista, pero la respuesta de él fue, ¿y por qué tengo que bajar el gasto público? O sea, no lo tiene claro. Él es keynesiano. Los keynesianos no creen en bajar el gasto público, no creen en ordenar la administración pública, no les importa reducir la inmensa cantidad de curros que hay en el Estado. Te pongo un ejemplo, para poner uno porque te podría poner 1000, pero hay 1500 registros automotores. Son un curro, son un costo para la gente. Y por supuesto es para favorecer amigos políticos. Por ejemplo, si vos compras un auto, vas a la concesionaria y se emite una factura. Esa factura va derecho a la AFIP. O sea, la AFIP ya sabe quién es el dueño, ya está, no necesitas ningún registro adicional, ya está el de la AFIP. Si después querés vender el auto, lo que te pueden decir, volví a la concesionaria y en esa concesionaria te hacen una nueva factura para vender el auto usado. Y te cobrará la concesionaria el costo de imprimir esa nueva factura, que ni siquiera es imprimir, sino que volver a mandar a la AFIP. Es decir, que los registros ya están en la AFIP. ¿Por qué lo vas a duplicar, triplicar, cuadruplicar? Tenés 1500 registros automotores. Nada están haciendo de recorte del Estado. Nada, cero. No hay ningún recorte del gasto de los políticos. Te dicen, no, pero eso es chiquitito. Bueno, recortalo, después vemos. Pero recortá los choferes, recortá todos los privilegios, recortá los pasajes en avión, que el otro día ni siquiera diputada viajó con un pasaje del Estado y demás, y que utilizan los pasajes para hacer otras cosas. Está lleno de privilegios, repleto de curros, miles. Desregulá, hace cosas que podés permitir, en lugar de desregular, de hacer una mega desregulación que hay 69.000 regulaciones, crean regulaciones nuevas. Ahora están regulando, por ejemplo, de qué tamaño tienen que ser los palitos que pones en el mate, en la yerba mate. O sea, el nivel de locura de esta gente es sideral. O sea, el Estado avanzado sobre las personas humanas en Argentina, sobre las familias, de una manera impresionante. Lo que están haciendo con la educación, es aberrante el adoctrinamiento. No, yo no creo que tenga ninguna chance de cambiar esto. Están aumentando, crearon 15 impuestos nuevos o aumentaron alícuotas de impuestos durante este año. 15, cuando ya sabemos que estamos en un nivel
impositivo, estamos en el lugar más alto del mundo de lo que pagan las empresas privadas, salvo la isla de Comoros. Por supuesto, la que están en blanco. Y después salen los diputados kirchneristas a decirte, bueno, pero hay muchos que están en negro y no pagan. Pero flaco, el problema son los que están en blanco. O sea, el problema es que las inversiones importantes vienen en blanco. El sector negro de la economía siempre es improductivo. Vos necesitas aumentar la productividad. Esa es la palabra clave si vos querés salir de la pobreza, es productividad. Y eso implica tener gente en el sector privado productivo. Menor cantidad de gente en planes sociales, menor cantidad de gente trabajando en el Estado con productividad negativa, ¿sí? Y menor cantidad de gente en el sector negro de la economía porque tienen menor productividad, porque no tienen acceso al crédito, no puedes comprar máquinas nuevas, etcétera, etcétera. Entonces, nada de esto están pensando en el gobierno. Y están emitiendo bonos a roletes. Se endeudan, se quejaban porque Macri se endeudaba al 7,5% anual y ellos se endeudan al 15% anual, ¿sí? O 16% anual. Entonces, esto realmente, por supuesto, vas a tener alguna recuperación porque salís de la cuarentena, porque empezás a medir contra meses muy malos todavía del 2019 y vas a tener algunos datos positivos. Y tenés la soja en 400, más arriba de 400, tenés varias cosas positivas. Pero nada de lo positivo es gracias al gobierno. Esa es la realidad. Impecable, Agustín. Muchísimas gracias por este rato. Cuando la próxima, muchas gracias a ustedes. Cuando nos encontremos en persona, quiero hablar con vos de cómo crear 1 millón de empleos por año. Porque yo creo que ustedes lo tienen muy estudiado y se puede hacerlo. Tenemos que charlar. Me encantó. Buenísimo. Un gran abrazo. Hecho. Gracias, gracias, Agustín. Agustín Echevarri, acá en vivo, en 30 Online. Me encantó escucharlo, ¿no? Tema tan candente como este, cómo te afecta, cómo impacta, qué consecuencias puede tener. Y el tema legal, ojo, yo no sé si Máximo Kirchner o Carlos Herrler lo habrán evaluado, el bolonqui que se les viene encima. Bueno, nos vamos al segundo bloque. Lo tengo acá en el estudio a mi querido amigo y profesor Javier Lafuente. Vamos a hablar de ganadería, vamos a hablar de aumentos de precios y esperemos que no tengamos que hablar tampoco de controles. En 1 minuto y medio acá en 30 Online.